Bueno, ¿alguna vez alguien se ha preguntado por qué decimos soy feliz? Pero otras veces podemos decir estoy feliz. El español tiene, digamos, sus pequeños misterios, ¿no? Y hoy vamos a desentrañar uno bastante común. Hola a todos y bienvenidos a Spanish Café Podcast. Este es el lugar donde exploramos juntos las maravillas del idioma español, pero de forma sencilla y, pues, amena. Si disfrutan de nuestro contenido, no olviden darnos un pulgar arriba y suscribirse para no perderse ningún episodio. Hoy, nos vamos a sumergir en dos verbos que son fundamentales y que la verdad suelen causar bastante confusión: ser y estar. Ambos se traducen a menudo como to be en inglés, pero, claro, en español sus usos son muy distintos, muy específicos. Exactamente. Yo creo que comprender cuándo usar ser y cuándo usar estar es crucial para hablar español con naturalidad. La clave principal, podríamos decir, reside en diferenciar entre cualidades esenciales o permanentes, donde usamos ser, y por otro lado, los estados o condiciones temporales, donde usamos estar. Perfecto. Empecemos entonces con ser, si te parece. Lo usamos para hablar de características inherentes, ¿verdad? Esas que definen a alguien o algo de una forma más, más permanente. Por ejemplo, para identificar, es mi hermana. O para indicar origen o nacionalidad, soy española. También para hablar de profesiones como es médico. O al describir cualidades que consideramos esenciales. Las jirafas son altas, la mesa es de madera. Y también lo usamos para la posesión, ¿no? Como en el libro es de mi hijo. Exacto, se centra en lo inherente, en lo definitorio. Y por otro lado, estar se enfoca más bien en condiciones que pueden cambiar. Lo vemos al describir estados físicos. Por ejemplo, María está delgada hoy, pero quizás antes no lo estaba o después no lo esté. Lo mismo pasa con los estados de ánimo, que son por naturaleza temporales. Estoy contento. También para la postura, está sentado, o incluso el estado civil. Aunque fíjate, aquí hay una diferencia interesante. En España se prefiere estar, está soltero, como un estado, pero en América Latina es más común usar ser, es soltero. Y también se usa estar para trabajos que son temporales, como está de camarero este verano, o para estados pasajeros de las cosas, por ejemplo, el suelo está sucio. Qué interesante esa diferencia regional con el estado civil, ¿verdad? Y ambos verbos también nos ayudan a ubicarnos, pero con reglas distintas. Usamos ser para la hora, ¿cierto? Son las 3. Y para la fecha, hoy es 16 de junio. Y también, algo importante, para ubicar eventos, como la fiesta es en mi casa. Aunque la casa físicamente está en un lugar, el evento es allí. Así es. Mientras que estar se usa para indicar la fecha de una forma un poco más específica, digamos. Estamos a 16 de junio. O para situarnos dentro de un periodo de tiempo. Estamos en primavera. Y, principalmente, claro, para indicar la ubicación física de personas o objetos. El niño está en el parque. Claro. Y un punto que a mí me parece fascinante es cómo algunos adjetivos cambian de significado si los usas con ser o con estar. El ejemplo clásico es listo, ¿no? No es lo mismo ser listo, que significa ser inteligente, una cualidad, que estar listo, que significa estar preparado, o sea, un estado. Sí, y eso pasa con muchísimos adjetivos. Esa dualidad permite una gran riqueza expresiva en español. Por ejemplo, ser aburrido describe a alguien que por naturaleza causa aburrimiento, pero estar aburrido describe el sentimiento de aburrimiento en un momento dado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunos adjetivos casi siempre van con uno de los verbos. Por ejemplo, inteligente o necesario normalmente describen cualidades, así que van con ser. Y otros como contento, cansado, lleno, pues describen estados y generalmente van con estar. Reconocer esas tendencias ayuda mucho. Y para completar un poco este panorama de la descripción, aunque no sea el foco hoy, también usamos otros verbos como tener y llevar, ¿verdad? Sí, así es. Brevemente podemos mencionarlos. Usamos tener para indicar posesión, y eso incluye características físicas como tiene el pelo largo, o la edad, tiene 20 años, e incluso sensaciones como tiene frío o tiene hambre. Y el verbo llevar se usa mucho para describir la ropa o accesorios que alguien usa en un momento específico, algo que claramente cambia, como lleva una camisa azul. Son herramientas útiles también para describir.
Entonces, resumiendo un poco toda esta exploración, la gran diferencia radica en pensar si hablamos de la esencia de algo o alguien y ahí usamos ser, o si nos referimos a su condición o estado actual y entonces usamos estar. Dominar esto realmente cambia la forma en que uno se expresa en español. Esta distinción tan marcada entre lo permanente y lo temporal podría afectar quizá de forma sutil la manera en que los hispanohablantes perciben el mundo. Es algo interesante para pensar esa conexión entre lenguaje y visión del mundo. Muy buena reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Spanish Café Podcast. Esperamos que esta exploración de ser y estar les haya sido útil y también entretenida. No olviden darle like, suscribirse y, por supuesto, los esperamos en nuestros próximos episodios para seguir descubriendo juntos el español. ¡Hasta pronto!